Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Quiero contarle al oído, querido Demar, como quiero contarle a todos nuestros oyentes, que en el día de ayer nuestro programa tuvo 99.117 reproducciones. Esos no son 99.000 oyentes. En cada reproducción puede haber varios oyentes. Se hace una reproducción para una familia, para un grupo de amigos, para personas de distinto tipo que se reúnen a escuchar la hora de la verdad. Pero 99.000 reproducciones, eso no lo tiene ningún medio de comunicación en Colombia. Somos conscientes de nuestra responsabilidad y a todos les pedimos que sean conscientes de lo que esto significa. Les estamos suplicando un aporte económico. De otra manera no podemos continuar. Nuestra pobreza es franciscana. Estamos pidiendo muy poco, 25,000 pesos mensuales. Por favor, ayúdenos y gracias. Gracias a las más de 99,000 personas que hicieron reproducciones el día de ayer de la hora de la verdad. Bueno, Demar, hablemos de la manifestación. Usted tenía el encargo de ir y de medir y de contar luego qué era lo que había visto en esa manifestación a la que fueron obligados a ir todos los servidores públicos en Colombia y todos los estudiantes del SENA. Pero cuéntenos usted. Pues, doctor Fernando, la manifestación, por lo menos en Bogotá, que tenía como uno de los puntos de concentración, el Parque Nacional estuvo nutrida por los funcionarios públicos y los contratistas, que evidentemente se podía detectar porque muchos de ellos llevaban la escarapela, su carnet colgado en el cuello, lo que indicaba que salieron de sus instituciones, de sus ministerios, de sus entidades públicas para sumarse a la que llamó Petro la Gran Marcha Nacional. Aunado a eso, el transporte de algunos invitados que hicieron a Bogotá, que también llegaron en buses, porque pues vimos buses parqueados en distintos lugares, lo que indicaba que los habían movilizado también para que pudieran hacer parte de la masa. Esos fueron indígenas. En parte indígenas y en parte funcionarios, porque había buses con gente bien organizada en buses. Vaya uno a detectar quiénes son. No creo que los barrios de Bogotá o cosa por el estilo se organicen para ir a una marcha en un bus. No lo creo. Y menos en un bus privado. Por otra parte, vimos, doctor Fernando, la cantidad de estudiantes del SENA marchando, muchos de ellos un poco aburridos, otros no entendían qué es lo que hacían allí, pero la gente aprovechó para salir a decir cualquier cosa, algunos. La plaza de Bolívar no se llenó como lo quiso mostrar el gobierno Petro, que aprovechó los ángulos. Para quienes conocen Bogotá, hay una calle que es muy estrecha hoy por hoy porque pues de hecho está peatonalizada, pero además los andenes del sector fueron ampliados, lo que hace que sea una calle muy estrecha, muy pequeña, de entre el Palacio de Justicia y el Florero, y la Casa del Florero. En ese espacio se tomaron fotografías y evidentemente se veía una buena multitud de personas. Al final, en la Plaza de Bolívar, doctor Fernando, pudo haber llegado 7,000 personas a acompañar a Gustavo Petro, quien antes de las 3 de la tarde, ante la desnutrida manifestación, no fue lo que él esperaba, de hecho discurso antes de que la gente se fuera. Sobre las 2:30 de la tarde podemos tomar fotografías de la Plaza de Bolívar y ahí están en nuestras cuentas de redes sociales para que ustedes puedan ver. No fue tal. La Policía Nacional ayer sacó un resumen o un parte respecto de cuánta gente se movilizó en Colombia y calculó esa movilización en 16,000 personas. Realmente muy pobre la marcha. Para en toda Colombia. En toda Colombia, sí, señor. Entonces 16,000 personas salieron a apoyar a Petro y a sus reformas. Y mientras tanto el Congreso se reunía y el Congreso ayer no hizo nada y todo quedó pendiente para la semana entrante. ¿No es así? Las famosas reformas a la salud y la reforma pensional y la reforma electoral, todas las reformas que ha anunciado este gobierno del cambio y de las reformas. ¿En qué quedó todo aquello? La reforma pensional no se pudo votar el día de ayer
valga decirlo, quienes ayer fueron los grandes ausentes en las distintas comisiones fueron los del Pacto Histórico, que estaban con el gobierno Petro en las calles y con sus funcionarios de planta de trabajo apoyando la marcha. La reforma laboral, doctor Fernando, no se pudo discutir por cuenta de que no hubo quórum y se levantó la sesión, quedó para la próxima semana. La reforma a la salud lograron debatir algunos y negar algunos impedimentos que estaban sobre la mesa. Ya con esto lo que le queda al debate de reforma en la plenaria de la Cámara de Representantes aparentemente es sencillo, porque se trataría simplemente de votar los artículos que no tienen proposición, que no tienen nada y que tendrían algún acuerdo por las mayorías. El ministro de Salud ha dicho que más o menos que cuál es el afán, que ellos están tranquilos, que van a citar sesiones extraordinarias, cuando menos desde el 20 de junio hasta el 20 de julio, o sea que el receso legislativo quedará en veremos. Bueno, de manera pues que esa es la realidad. 16.000 personas movilizó Petro en todo el país en defensa de su gobierno y las 16.000 personas eran parte del gobierno. Eso, bueno, a mí me recuerda las últimas manifestaciones que hacía el general Rojas Pinilla antes de que se cayera en mayo de 1957, cuando yo era un niño, pero tengo memoria suficiente para recordar lo que fue aquello. La soledad absoluta. Petro tiene que entender que está solo, que la gente no lo acompaña y que la dialéctica del odio es muy mala para reunir a la gente. Muy mala. Ayer fueron descubiertos unos cadáveres en una fosa común y entonces Petro resolvió decir que eso eran las muertes de personas que morían por obra de los bandidos y con el apoyo del gobierno. A ver, doctor Gustavo Petro, por supuesto que usted no tiene prueba ninguna, ni la puede tener, ni la va a tener jamás. El gobierno no ha sido el asesino de la gente. Aquí hemos tenido movimientos guerrilleros como el suyo. No se le olvide de dónde viene usted, del M-19 y las FARC y el ELN y el EPL. Y a eso se le suman los movimientos narcotraficantes que usted está respaldando y que usted está apoyando porque les tiene que pagar el favor que le hicieron con su elección. A propósito, ¿qué hay de la marihuana? ¿Somos constitucionalmente un país de marihuaneros? Parcialmente somos un país de marihuaneros, sí señor. Terminó el debate en la Comisión Primera del Senado, le resta ir la próxima semana a la plenaria del Senado de la República, el proyecto de acto legislativo que eleva a rango constitucional la posibilidad de utilizar la marihuana con fines recreativos. Celebran los sectores progresistas que estaban esperando esta decisión de un proyecto de acto legislativo, doctor Fernando, que lleva un poco más de 4 años intentando hacer su trámite en el Congreso de la República. Nunca había llegado tan lejos el proyecto como hasta ahora lo ha logrado. Y es lo que celebran es definitivamente el libre desarrollo de la animalidad. No sé, aquí no les importa a las familias que están viviendo una tragedia por cuenta de un familiar que haya empezado a las drogas por cuenta de la marihuana y terminar en drogas duras como las que se consiguen con tanta facilidad en el país. Y la excusa es que en Colombia no puede ser que se permita el porte y consumo de hasta el porte de 20 gramos de marihuana, pero que sea ilegal la producción y comercialización. Ellos definitivamente creen que estamos en otras latitudes del mundo. Y no han visto lo que pasó en Países Bajos, ¿no? Donde tuvieron que cerrar una importante cantidad de coffee shops donde se consumía libremente, pues precisamente porque se volvió un turismo de consumo. En Holanda. Holanda. Holanda fue el país que estuvo a la cabeza de ese movimiento, me consta, lo viví. Y entonces Holanda resolvió que eso era perfectamente lícito y se le fueron marihuaneros de toda Europa para disfrutar de ese paraíso. Y estaban acabando con el país y lo tuvieron que prohibir. ¿Qué más? Claro. Pero aquí no aprendemos, aquí no les importa que en Colombia un gran porcentaje de los niños sean inducidos al vicio a través de la marihuana precisamente,
desde los 8 años de edad, como lo han reportado los alcaldes en tantas ocasiones, y que en más de un 60% de las personas que cometen delito, como el raponazo, como el fleteo y otras conductas criminales en las calles, sea acompañada por el consumo de sustancias psicoactivas alucinógenas para poder cometer el delito. Bueno, Demar, hay acusaciones muy fuertes contra Ecopetrol y su comportamiento en las elecciones de Gustavo Petro. Y no se le olvide a usted quién era el hombre que manejaba los recursos económicos en la campaña de Gustavo Petro. No se le olvide. El actual presidente de Ecopetrol. ¿Qué va a hacer con él cuando esté esto en furor? Cuando se descubren todas las irregularidades que se cometieron en el manejo de la campaña, por lo que se puso en los libros y lo que no se puso en los libros. Ricardo Roa. Ay, no es el único problema que tiene el presidente de Ecopetrol. Tiene otro problemita, y ese otro problemita tiene que ver con los contratos que le han entregado a su novio, Julián Caicedo, quien es hoy asesor de Invías. Sí, el presidente de Ecopetrol, el señor Ricardo Roa, tiene a su novio en el gobierno con contratos, por supuesto, del Estado. Un contrato de prestación de servicios suscrito entre la institución universitaria Pascual Bravo y una asesoría en el Invías es lo que tiene Julián Caicedo, quien es pareja del presidente de Ecopetrol. Una investigación que hemos encontrado en la silla vacía reveló que Caicedo tiene una vinculación desde el 24 de enero de este año como asesor de la Dirección Técnica y Estructuración del Instituto Nacional de Vías Invías, pero al mismo tiempo tiene un contrato de prestación de servicios con la institución universitaria Pascual Bravo en Medellín, que estuvo vigente hasta el 15 de mayo. Pues les va muy bien. Eso que tanto criticaban ellos, pues lo hacen con tanta naturalidad que creen que es normal. Creen que es normal. Entonces, el novio ¿es el novio de quién? ¿Del presidente de Ecopetrol? ¿De quién? Sí, señor, sí, señor. Sí, un joven de 31 años. Ave María, por Dios. Bueno, en fin. Dejemos eso en manos de mi Dios. Pero eso nos produce un escozor que no somos capaces de eludir ni de evitar. Doctor Fernando, han denunciado a Alfredo Ramos, concejal de Medellín, del Centro Democrático, que ese contrato con la alcaldía de Medellín, con la institución universitaria Pascual Bravo, es un contrato corbata. Creo que todos entendemos que un contrato corbata, ¿no? Un contrato que simplemente el mérito es ir a cobrar el chequecito, más no hacer nada por la institución. Dice Alfredo Ramos que este señor vive en Bogotá, que no ha trabajado un solo día y aún así se gana 6,9 millones de pesos mensuales. Ha escrito en su cuenta de Twitter, así se roban los recursos de Medellín. Qué horror, qué horror. De manera pues que el novio del presidente de Ecopetrol tiene un contrato en Medellín y correcto, a duras penas conocerá Medellín, porque no creo que vaya a cobrar el cheque a Medellín todos los meses. Le mandarán el cheque por una transferencia electrónica de fondos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Además, esto es sencillamente vergonzoso. Vergonzoso. A propósito de marchas, doctor Fernando, por favor, para que vayan poniendo en su calendario, vayan anotando lo que se viene para el país. Marcha nacional en contra del gobierno de Gustavo Petro. Nos han dicho que será el 20 de junio, para que ustedes tomen nota. 20 de junio. Marcha nacional en contra del gobierno Petro, en contra de las reformas que está tramitando. En contra de las reformas y en contra de lo que está pasando. En contra del tratamiento que le está dando al ejército de Colombia, en contra del tratamiento que le está dando a los narcotraficantes, abriéndoles el país, entregándoles lo que queda de Colombia a los narcotraficantes. ¿Motivo suficiente para marchar? ¿Qué es esto? ¿Hay alguna noticia sobre erradicación de cultivos ilícitos en Colombia en este año? Es que ya estamos en la mitad del año, Demar. No, doctor Fernando, hay unas muy pocas hectáreas que se han erradicado después del mes de marzo.
Nosotros hemos solicitado información al corte de junio, vamos a ver en qué momento nos la entregan para saber exactamente cuánta coca ha erradicado el gobierno de Gustavo Petro. Ya no se ve el movimiento, por supuesto, de los erradicadores manuales, mucho menos pensar en que se vaya a poder erradicar con otras técnicas como la fumigación aérea, porque eso sí quedó proscrito del gobierno del cambio. Aquí los que ganaron definitivamente fueron los que se dedican al cultivo, ¿no? Esos están felices. Nadie les dice nada, nadie los controla. Bueno. Demar, ¿la vicepresidenta tiene sueldo como vicepresidente? Si Sí, señor. Ella vive sabroso. La vicepresidencia no es un cargo. El vicepresidente del país, la función que tiene es esperar a que no le pase nada al presidente y si le pasa algo para asumir las funciones de presidenciales. ¿Cuál es el cargo de la vicepresidente? La vicepresidente, doctor Fernando, mediante un decreto del año pasado expedido por el presidente Gustavo Petro, asumió una serie de tareas encomendadas por el presidente Gustavo Petro, entre otros el tema de la niñez, el tema de la juventud, el tema de la igualdad, la equidad de género y demás. Frente a esas tareas, entonces hay una asignación que tiene la señora vicepresidente Francia Márquez. Ella en estos momentos está ganando 28,4 millones de pesos al mes y a partir del reajuste que ha hecho el presidente Gustavo Petro, pasará a tener una asignación mensual de 32.561.343 pesos mensuales. Solamente 8.921.000 pesos son la asignación básica y 15.824.000 son gastos de representación, mientras que hay una prima que llaman de dirección, no me pregunte a qué se refieren con eso, es de 7 millones de pesos. Ese es el salario. 7 millones de pesos, la prima de dirección. Obviamente, ni esa prima ni esos gastos de representación pagan impuestos. No. De manera que le están dando muy buen ejemplo a los colombianos, ¿no? Las personas que tienen los más altos salarios en Colombia, salarios públicos, no pagan impuestos, sino sobre una cifra mínima, en este caso es de 8 millones de pesos, ¿no? Correcto. Sobre 32 millones, entonces tiene 24 millones de pesos de ingresos mensuales libres de impuestos, libres de polvo y paja. ¿Habrá derecho? ¿Ese es el ejemplo que se le da a la gente? ¿Que los altos funcionarios del Estado con altísimos ingresos no tributen? Bueno, ese mal ejemplo lo dan desde el Congreso, ¿no? Sí, señor, sí. Todos los altos funcionarios de salarios superiores a los 20 millones de pesos van en la misma condición. Es decir, en gastos de representación y en primas que no son gravables. Pero a los demás sí les cae la DIAN y les cae la DIAN con furia. Con furia está cayendo la DIAN a los empresarios, a la gente que tiene cualquier cosa que explicar en Colombia. Pero los congresistas, pero la vicepresidenta y seguramente el presidente también no pagan impuestos. Por supuesto, y entre esos el registrador, de quien hemos indagado sobre su asignación salarial, que va muy bien, ¿eh? El sueldo del doctor Vega es de 18.421.454 pesos. Ese salario se distribuye de la siguiente forma. Un salario básico de 6.632.731 sobre lo que paga impuesto. Sobre lo que no paga impuesto, gastos de representación, 11.789.723. Gastos de representación. Es que esto es inaudito. Gastos de representación para no pagar impuestos el registrador del Estado Civil. Y él es el que nos garantiza la limpieza en el proceso electoral. Y para empezar, es un tramposo con sus salarios, con sus ingresos. Tramposo consentido por el gobierno y auspiciado por el gobierno. Los funcionarios públicos no pagan impuestos. Colombianos, este es un caso inaudito. Este es un caso inaudito. A los que está persiguiendo la DIAN, a los que persigue por el impuesto del IVA, a los tenderos, a los que les cae encima con furia. A todos ellos les decimos que los funcionarios públicos no pagan impuestos. Sería bueno averiguar, Demar, cómo son los impuestos del director de la DIAN. Averiguaremos.
A ver si también todo se le va en gastos de representación para que persiga muy orondo a las personas que están luchando a mano partida por tener alguna generación de empleo, por tener alguna empresa pequeña, mediana o grande en Colombia. Bueno, Me faltó un datico en el tema del registrador, porque hay que sumarle a eso la prima de servicios, y si usted suma el salario básico, los gastos de representación y la prima de servicios, el registrador hoy está devengando unos 37 millones de pesos. 37, Sí, señor. 37 millones de pesos. Prácticamente lo que tenga un congresista. Y paga impuestos ¿sobre cuánto? ¿Sobre 8? Sobre 6.631.000 pesos. Sobre 6 millones. Más de 30 millones de pesos libres de impuestos. ¿Lo entenderá eso el colombiano medio? ¿Lo entenderá eso la persona que tiene que declarar renta y decir, pero si estos, los que me están cobrando, los que me obligan a estos pagos, se roban los salarios, los ingresos, no tributando? Y no tributan, porque ellos no ganan salarios, sino gastos de representación. ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué vergüenza para el país! Bueno, Demar, esperamos pues que hoy nuestra audiencia y las reproducciones hayan sido muchas